Previamente, la candidata le dijo a Rodolfo Hernández que si se convertía en presidente, podría evitar el juicio que tiene abierto por corrupción. Eso no es gratuito, Rodolfo. Están poniendo el proceso en pausa porque saben que te pueden necesitar. También aprovechó para sepultar la candidatura de Sergio Fajardo, inventándose una alianza de centro con el ingeniero Hernández. Y luego, cuando salga la encuesta, lo que va a quedar en evidencia es que el candidato viable de centro es Rodolfo. Advertencia. Esto es ficción. Esta es una novela de ficción coyuntural. Capítulo 27. Que se jodan todos. Domingo 29 de mayo de 2022. Sergio Fajardo se levantó tentado a no votar ni por él mismo. Se bañó, desayunó y se cepilló los dientes. La rutina de siempre, pero con la desazón de quien se alista para asistir a su propio funeral. Estaba fastidiado con todo el mundo. Con Alejandro Gaviria por haberlo atacado con la sevicia de un enemigo. Con Ingrid Betancourt por saboteadora. Con Angélica Lozano y Katy Jubinao por desertoras. Con sus asesores también, por ponerlo a hacer payasadas propias del marketing político y por dejarlo caer en trampas de influencers. Bueno, todos sabemos que usted es educado. Mi mamá dice que yo soy muy mal educada. ¿Me va a educar? ¿Me va a educar? Claro que sí. Estaba fastidiado, sobre todo, con la gente, con ese electorado que prefería votar por el de izquierda, por el de derecha, por el ingeniero loco, por todos menos por él. Un maestro que llevaba décadas dando ejemplo con política decente, un ciudadano intachable que le estaba haciendo el favor al país de aspirar a la presidencia. Un ególatra, al fin y al cabo, que creía que los colombianos no estaban preparados para él. Aún así, fue el primero de los candidatos en salir a votar. Tal vez creyendo que por mucho madrugar, su suplicio acabaría más temprano. En la mesa número 9, acá en el INEM José Félix de Restrepo, en la ciudad de Medellín. Caminó casi como un ciudadano del común, sin gente aglomerándose a su alrededor, solo respondiendo al saludo de un par de incautos que se lo encontraron con la mirada y que no pudieron ignorarlo. Fue en ese momento que Fajardo experimentó de nuevo el miedo que había estado sintiendo en los últimos días. El miedo a ni siquiera lograr el 4% de la votación, a quedarse sin derecho a la reposición de votos y enfrentar una quiebra personal más dolorosa que la indiferencia de la gente. En ese mismo colegio, pero en la mesa 14, votaría su paisano Federico Gutiérrez. Un candidato de manual, simpático y risueño, con apodo de fácil recordación, Fico, casado, padre de 2 niños y coloquial, usuario recurrente de la expresión Ea María. Para sus publicistas fue muy obvio llegar al lema de campaña, el presidente de la gente, aunque se quedaron cortos, porque Fico también era el candidato del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, del Centro Democrático, de 3 de 5 expresidentes, Gaviria, Pastrana y Uribe, y del presidente en ejercicio. A Fico sí lo saludaron animadamente cuando llegó al puesto de votación. Los espontáneos le buscaron conversación y le pidieron fotos. Fueron tantos que demoraron su ingreso al colegio y le recordaron aquel domingo de octubre de 2015, cuando lo eligieron alcalde de Medellín. De todos los candidatos, Fico era el que estaba más tranquilo. Se repetía a sí mismo esa frase con la que los colombianos aceptan resignadamente su destino. Que sea lo que Dios quiera, hombre. El peor de los escenarios para él era un muy buen escenario. En caso de no pasar a segunda vuelta, habría relanzado su carrera política. Y si pasaba, tampoco sería presidente, pero sí tendría una millonaria reposición de votos asegurada. Además, garantizaría una curul en el Congreso y podría proclamarse como líder de la oposición al gobierno de Petro. Dicho de manera más corta, Fico tenía
toda una vida por delante. Eso mismo, toda una vida por delante, es justo lo que no tiene Rodolfo Hernández a sus 77 años. Para él, la apuesta era ahora o nunca. Por eso no podía permitirse errores de última hora y por eso la candidata le había sugerido hablar poco ante los medios y ceñirse estrictamente a sus mensajes breves y particularmente demagogos. Usted, si es presidente de la República, no le vuelve a dar tinto a nadie que vaya a la presidencia, sino agua. Agua, que vaya bien tinteado y bien desayunado. Y agua de la llave. Agua el tubo, que es muy buena la de Bogotá. Entiendo. El ingeniero Hernández llegó a la primera vuelta sin la sonrisa de abuelo bonachón que había venido impostando. La poquita paciencia que tenía se le acabó cuando los periodistas pasaron de reírse con el viejito de TikTok a hacerle preguntas de verdad. Doctor Rodolfo, ¿no le parece una paradoja que usted, su discurso, su bandera es la corrupción y usted es el único candidato que está metido, usted está llamado a juicio en la fiscalía por un tema de corrupción? Esa era la mayor urgencia del ingeniero, evitar la cárcel, y para ello debía convertirse en presidente o comprometer con sus votos al próximo presidente. El tema le preocupaba y le molestaba tanto que lo sacaba de quicio. Si usted me invita, me tiene que respetar, porque usted lo que está haciendo es repetirme lo de 6 años para hacerme quedar mal y usted piensa que voy a perder votos. Voy a sacar más. Yo quiero que me respete. ¿Me va a respetar o no? Por eso no asistió a más debates, porque una reacción descontrolada, en la que demostrara su desequilibrio temperamental, podría dejarlo sin posibilidades. Hernández, que estaba dispuesto a cambiar de opinión sobre temas específicos, como el fracking o el aborto, era al mismo tiempo incapaz de cambiar la violencia de su carácter. Me hago del huevar, hijo de puta, si usted sigue jodiéndome. Hijo de puta, le pego su tiro, malparido. Una personalidad muy diferente tenía Gustavo Petro. Hay muchísima gente, él no ha llegado solo a ejercer su derecho al voto, hay mucha gente alrededor de él, aproximadamente unas 100 personas, 150 personas. Justo después de votar, regresó a su camioneta con mucha dificultad, pero también con mucha paciencia, atravesando la caótica muchedumbre que se armó en el Colegio Marco Antonio Carrillo de Bogotá. Para su esposa y sus hijas era impensable que no ganara las elecciones, sobre todo después de ver la locura que se desataba a su alrededor. No obstante, Petro llevaba décadas sin creer en cantos de sirena. Sabía que incluso ganando, el establecimiento era capaz de hacerlo perder, como cuando lo destituyeron de la alcaldía de Bogotá. Aquí debe comenzar una revolución democrática y pacífica. Es verdad que había dejado las armas, pero su vida la seguía concibiendo como una sucesión de batallas. La de ese día era solo una más. Luego vendría la batalla por la segunda vuelta. Y si ganaba, vendría la lucha por posesionarse. Y el 7 de agosto empezaría la batalla por gobernar. Y después por no ser sacado de la presidencia. Y luego por culminar su mandato. Y en 4 años por no ser procesado como expresidente. Hacía parte de su complejo de grandeza verse a sí mismo como un héroe que siempre tiene un villano a quien vencer y un pueblo al que rescatar. Por vivir mentalmente en una guerra inacabable, Gustavo Petro no conocía la felicidad. No puede encontrarla quien siente que nunca llega al final de algo. ¿Está feliz? Bueno, vamos luchando. No tiene motivos para no estar feliz. Contento, digamos. La felicidad es otro tema poco diferente. Tampoco es que fuera un hombre infeliz. Lo que pasa es que había aprendido a moderar la intensidad de sus emociones para sobrevivir a los pronunciados altibajos de su vida, desde la tortura y el encarcelamiento hasta las victorias electorales, desde la estigmatización hasta el reconocimiento nacional e internacional. Petro no gritaba ni insultaba, o hablaba largo
o se quedaba callado. Alguna vez contó que sus torturadores se exasperaron con su silencio. Lo mismo le pasaba a Verónica, su esposa. Se exasperaba cuando discutía con él porque él no decía nada. Así, sin decir nada, Petro almorzó aquel domingo de elecciones con la estricta compañía de su familia, seguro de que sería el más votado de la jornada, pero consciente de que aquello no significaba nada. Era solo una batalla más. La candidata sabía que así lo interpretaba él y con eso en mente le escribió un mensaje por WhatsApp. Otro paso más, comandante. Hay que seguir marchando. La mujer guardó el celular y procedió a votar en su mesa. Entregó la cédula, agarró el tarjetón, se ubicó en el cubículo y ejerció su derecho a atravesar las caras de los candidatos con 4 palabras que resumían su propia campaña. Que se jodan todos. Usted acaba de escuchar una versión audionovelada de La Candidata Presidencial. El capítulo completo lo encuentra en elespectador.com. Allí se puede interactuar con diferentes enlaces en los que descubrirá la realidad, las noticias y publicaciones que inspiran esta trama de ficción. ¿Quiere hablar con la candidata? Escríbale a candidatapresidencial@gmail.com o converse con ella por Twitter. La encuentra como @lacandidata.